donde puedo leer opiniones expresadas libremente sobre Costa Rica, nuestra América y el mundo, sin censura y sin autocensura. Punto y Coma recomienda encontrar esto y más en el libro Leña para el Fuego, grandes declaraciones a la prensa, entrevistas hechas al gran maestro Joaquín García Monge y recopiladas por el investigador Fernando Herrera, a quien invitamos para conversar de esta publicación realizada por la editorial de la UNED. Todo esto se olvida. Se olvidan los principios sapientes que nutrieron el espíritu del Padre, de nuestra enseñanza, que quiso hacer del maestro un guiador. O como dijo Martí de José de la Luz Caballero, un padre de hombres, que con la educación debe poner alas al alma, para decirlo con otra frase del insigne cubano, y no un ente sin opinión, a quien se cobra su manera de pensar distinta a la que informa al que gobierna. Hay una anécdota que yo suelo contar muy a menudo, que es una vez me encontraba en una compraventa de libros, y ahí me encontré un tomito de las novelas editadas en El Salvador de Don Joaquín, El Moto, Hija del Campo y Abnegación. Era un tomito que es una delicia de libro, es editado por Trigueros de León, uno de los grandes escritores salvadoreños. Y claro, cuando yo veo ese tomo tan hermoso, yo dije, ¿cómo es posible que estas tres novelas se editaran primero en El Salvador que en Costa Rica, en un solo tomo, muy bien editado? Entonces, digamos que fue un acto yo lo sentí eso como un acto de injusticia de Costa Rica, su propio país, hacia ese gran escritor. Y a partir de ese momento comencé a buscar todos los datos que yo me encontraba en los archivos, en los periódicos, en las revistas. Le estoy hablando de esto hace más o menos, yo creo que unos, cuidado si no, casi 20 años. Y entonces, claro, ahí me encuentro en la biblioteca que eso es un tesoro. Lo que pasa es que, claro, la gente no entiende que sentarse en la biblioteca horas, días y años, entre papeles viejos, periódicos, revistas, puede ser una cosa muy tediosa. Si no se tiene, digamos, una ilusión y una fuerza de voluntad en la investigación, ¿no es cierto? Entonces ahí, en esos periódicos amarillentos, sucios, rotos, en aquellas revistas igualmente sucias, rotas, allí yo encontré un tesoro extraordinario, que es precisamente el que aparece en Leña para el Fuego. Solo que, claro, digamos que yo entré a recopilar esas entrevistas de don Joaquín prácticamente como ciego. Yo no sabía en dónde estaban esas entrevistas. Yo no tenía la menor idea en qué periódicos estaban, en qué año, en qué mes, en qué día. Entonces, claro, aquello era, digamos, como buscar una aguja en un pajar. Entonces había que revisar periódico por periódico, año por año, para ver si usted podía dar con una entrevista. Entonces imagínese usted el tiempo que yo duré en lograr esa recopilación de las entrevistas. Ahora, la satisfacción era enorme cuando usted iba buscando en esos periódicos y aparecía el nombre de Joaquín García Monge. Eso era como encontrar una pepita de oro, literalmente. Y yo creo que lo que está ahí en el libro son pepitas de oro, que no se van a encontrar, ni difícilmente va a tropezar algún otro investigador a tientas, la va a encontrar directamente. Entonces fue una experiencia en ese sentido muy, muy gratificante, el encontrar oro en los periódicos viejos, sobre todo de don Joaquín García Monge. Pero ya le decía, estos de ahora que se llaman jóvenes estadistas, olvidan los puentes por los que podrían ir al ayer y sacar de este, que en parte vive aún impregnado en el alma popular, los principios que les son necesarios para consolidar su obra del gobierno. La primera entrevista comienza en el año 1900
17, o 18 más bien. Y la última entrevista que contiene el libro está hecha 6 días antes de morir don Joaquín García Monge. Es decir, es un periodo prácticamente de casi 50 años. Entonces, si alguna virtud tiene este libro, es que está recogiendo prácticamente casi la totalidad de la vida madura de Joaquín García Monge. No es fácil, es decir, lograr en un escritor, en un pensador, lograr ese periodo de madurez a través de la recopilación de las entrevistas. Ahora, el otro detalle es mantener, yo tenía la intención de mantener, digamos, en el libro, los destacados de las entrevistas tal como aparecían en los periódicos. Usted, cualquiera que revise el periódico se dará cuenta, ¿no es cierto?, que las grandes informaciones, las grandes entrevistas aparecen destacados, ¿no es cierto? Bueno, eso se mantiene en el libro. Por ejemplo, hemos logrado los grandes titulares, digamos. Por ejemplo, lo que dice el señor García Monge, eso se destacó, porque en ese momento Joaquín García Monge era un personaje sumamente importante, es decir, era un hombre con opinión pública. Había sido ministro de Educación en el año 1920, en el periodo de transición del gobierno de Francisco Aguilar Barquero. A partir del año 20, se convirtió en el director de la Biblioteca Nacional. Como educador, había dirigido la Escuela Normal de Costa Rica, es decir, todas las grandes instituciones educativas de este país habían estado o habían pasado por las manos de Joaquín García Monge. Entonces eso le daba, digamos, una gran personalidad y una gran, una autorizada opinión sobre los asuntos más importantes del país. Entonces, por ejemplo, el periodista generalmente cuando entrevista a don Joaquín, él ofrece de su propia cosecha una reflexión que va directo a reconocer el papel importante del entrevistado en la opinión de los problemas más serios de este país. Entonces hemos recopilado, o yo he tratado de recopilar en las entrevistas que quede estos destacados tal como aparecen en el periódico, porque son parte importante de la entrevista. Si uno transcribe estas entrevistas sin ponerle estos encabezados, mutilaría prácticamente el valor de la entrevista. Es decir, tan importante, repito, tan importante es la entrevista que ofrece don Joaquín, las declaraciones que ofrece don Joaquín, como los encabezados que acompañan esas entrevistas. Entonces es una combinación de trabajo del que da la declaración y del periodista que hace la entrevista. Y ahí se combinan esos dos elementos que a mi juicio son muy certeros. El padre Juan Garita, fundador de la literatura costarricense, vida y obra. La literatura del padre Juan Garita es precursora de la narrativa nacional. De origen campesino, Garita mantuvo una estrecha cercanía con la gente de campo, de donde nacen sus personajes e historias ligadas inevitablemente al ejercicio de su sacerdocio. Como el mismo don Joaquín le comentó en una ocasión a un reportero, solo quiero echar leña al fuego, y con ello deseaba encender las brasas de la polémica política, denunciar la mediocridad reinante, el afán costarricense por la nivelación. Quería, en fin, atizar el debate de los grandes temas nacionales. No se pueden separar justicia y democracia, y que luchar por esta es buscar también aquella. No hacerlo así sería querer imponer las mismas satrapías y métodos nefastos por conculcadores, de los adversarios de la democracia,
de los totalitarios que ensombrecen al mundo y lo han lanzado a la muerte y a la destrucción. Luchar por la democracia es también regenerar por el cauterio las llagas de nuestro organismo social y estatal. Nuestros pueblos americanos tienen lacras, defectos enormes que es preciso hacer desaparecer. Yo cuando hablo de don Joaquín, por ejemplo, con mis amigos o en alguna charla, ¿no es cierto? Yo les digo que a mí me sorprende y me sigue sorprendiendo el pensamiento de don Joaquín, porque lo que dijo hace más de 50 años, usted lo lee y es como si lo hubiese escrito ayer. Es una virtud de su pensamiento, es decir, digámoslo en algún sentido, es un hombre que se adelanta cuando él opina y cuando piensa, inclusive cuando escribe. Él se está adelantando a más de 70 años en la historia de este país. Y, por ejemplo, el tema del comercio es un tema que él abordó en su tiempo. Por ejemplo, él decía que los tratados de comercio eran muy delicados, porque dentro de ese tratado de comercio iban imposiciones. Eso lo dice en el año 1938. Entonces, ahora vemos los tratados libres de comercio, que tienen muy poco de libre, ¿no es cierto? Porque ahí el país que propone ese acuerdo comercial está poniendo imposiciones lesivas al país que lo recibe. Y en este caso, cuando don Joaquín habla critica de lo que ha hecho las compañías bananeras en este país, es decir, son empresas transnacionales que literalmente se han comido al país. Entonces, él piensa ya en ese momento en las compañías eléctricas y hace una campaña, por ejemplo, en los años 30, hace una enorme campaña al lado de la Liga Cívica, hace una gran campaña para no solamente no firmar más contratos con la United Fruit Company, sino también para parar los contratos eléctricos que tienden a privatizar la electricidad. Estamos hablando de 1930. Vean ustedes en lo que estamos ahora. Ahí en la Asamblea Legislativa un proyecto que significa literalmente la puerta para privatizar el servicio de la electricidad. Y más aún, ¿no es cierto?, lo que ya él preveía en esos años de la compra de nuestros veneros de agua para explotarnos. Es decir, estamos en el año 1928 y en ese año ya don Joaquín observa que hay un peligro, que estas transnacionales igualmente vengan a tomar el agua como un medio de explotación comercial más. 1928. Aquella advertencia que nos hacía don Joaquín en el 28 se está cumpliendo. Entonces hay una gran paradoja en la historia de Costa Rica, porque hemos tenido grandes pensadores, escritores, gente que han advertido el rumbo y el destino de este país. Y lamentablemente, los gobiernos han hecho caso omiso de esas advertencias que nos habían hecho. Y entonces, en el caso de don Joaquín, es una paradoja, es decir, un hombre visionario se adelanta al país 80 años, ¿no es cierto? Y el país persiste en ignorarlo, en no leerlo. Este trabajo de recuperación de la vida y de la obra de don Joaquín es un trabajo de escuela para divulgarlo en este país, que este país abra los ojos, ¿no es cierto?, y vuelve a sus raíces. Pero resulta que el país persiste en ignorarlo. Y yo mismo entonces me siento a veces, frustrado. Es decir, una obra, un trabajo de investigación de 20 años para reivindicar la vida y la obra de don Joaquín, ofreciéndola a Costa Rica, y los gobernantes, los políticos,
prestan oídos sordos a aquel gran pensamiento aleccionador y aquel gran pensamiento guía de la sociedad costarricense. Hay que purificar la democracia, pero para esto es preciso robustecer los espíritus para que no se amilanen y luchen sin descanso por estos 3 índices de humanidad: justicia, democracia y libertad. La animación de hoy en Punto y Coma es un cuento maravilloso, lleno de magia para niños y niñas. Tormi, la gata prodigiosa, una obra de Rima de Balbona y de su hijo Carlos Balbona. Ya había razones suficientes para considerar a Tormi como una pícara rebelde que requería especial atención. Eres una bandida gata, una gata muy confundida. Tu gorjeo es solo otra astuta intentona para atraer inocentes a tus trampas. ¿Dónde se ha visto un gato bilingüe? ¿No será más bien que te crees pájaro y quieres echarte a volar libremente a tu antojo? Para Tormi, todo esto era un cumplido. Henchida de orgullo, permaneció frente a la ventana soltando aquel pipipirí pipí, la cola de acá para allá, en ritmo de jubiloso péndulo. Al otro lado del cristal, un verdadero alboroto pajaril. Los pájaros saltaban de rama en rama, sin entender qué era aquel pajarraco con orejas puntiagudas y bigotes. El control y la dominación política en el régimen de Tomás Guardia. Con este trabajo, Efraín Danilo Pérez analiza los mecanismos de control y de dominación política ejercidos desde los aparatos gubernamentales en las administraciones de Tomás Guardia durante el último cuarto del siglo XIX. Creo yo que el buen resultado obtenido se debe, entre otras cosas, a la distribución estratégica de la revista. De Costa Rica salen todos los meses 400 paquetes. Cada uno de ellos contiene 2 ejemplares. Van a Magallanes, a Buenos Aires, a Montreal, a La Habana, a Santiago, a Yucatán, a Bogotá, a La Paz, a Puerto Rico. Y todos los meses cae un paquete en las universidades, en los colegios, en las bibliotecas. Fernando Herrera es un escritor y crítico literario alajuelense, director de Ediciones Chirripó. Es también biógrafo de don Joaquín García Monge, a quien ha investigado extensamente y de cuya obra ha publicado un número importante de libros. Don Joaquín García Monge, en el año 2014, fue un militante ligado a todos estos procesos sociales y a este movimiento de reivindicación que estamos observando en América Latina. Veríamos a un Joaquín García Monge apoyando los nuevos movimientos sociales en toda América Latina. No tendría la menor duda en decir que estuviera con la revolución bolivariana. Joaquín García Monge fue un bolivariano, así como fue también un martiano, es decir, un admirador de las ideas de José Martí. Tendríamos a un Joaquín García Monge muy, pero muy cerca de lo que está pasando en Ecuador, en Bolivia. No dudaría que tuviera una gran admiración por Evo Morales, lo mismo que por Correa. Por supuesto. Fíjese que don Joaquín murió en el año 1958. No pudo ver la Revolución Cubana. Pero me atrevería a decir que fuera un gran admirador, hubiese sido un gran admirador de Fidel Castro. Recordemos que fue un gran admirador y tuvo correspondencia con Augusto César Sandino. Y Repertorio Americano sirvió como palestra y página para divulgar el movimiento revolucionario de César Augusto Sandino. En educación, ¿cómo veríamos hoy día a don Joaquín? Puede ser peligroso pero
don Joaquín hubiera absolutamente enfrentado todo este proceso de privatización educativa. Si alguien hizo por la educación pública de calidad en este país, fue Joaquín García Monge. La gran reforma que inició en la escuela normal, abolir los exámenes y sustituirlos por trabajos de investigación. Dios guarde hubiese un ministro de Educación hoy día que pudiera plantear eso en Costa Rica. Caería a su cabeza. Y los que hemos trabajado en docencia por muchos años sabemos que los exámenes no rinden. Que los exámenes se pueden convertir inclusive en un impedimento. Y los estudiantes están en los colegios y en las escuelas para memorizar. Hay mucha pedagogía memorística en las instituciones educativas. Don Joaquín García Monge, educador, no cabría en los nuevos planteamientos de la educación moderna costarricense. Y en el periodismo, ¿qué clase de periodista tendríamos? ¿Qué pensaría Joaquín García Monge del periodismo hoy? Lo veríamos sumamente indignado. Lo veríamos sumamente indignado. Cualquiera que quiera comparar el periodismo de don Joaquín, el que él practicó en la primera mitad del siglo XX en Costa Rica, saltaría sin dudas dos periodismos totalmente diferentes. El periodismo comercial de hoy día, ¿no es cierto? Muy al formato del mundo del espectáculo, de la farándula, y apenas gotas culturales. Ese es el periodismo de hoy día. En el periodismo, Joaquín, no digo que no hubiera anuncios de marcas comerciales, pero en aquel periodismo las gotas comerciales eran eso, gotas. El grueso era un periodismo informativo, un periodismo doctrinario y un periodismo de altura. Eso lo hemos perdido desafortunadamente. Y por eso podemos entender por qué don Joaquín sigue siendo un hombre incómodo en la cultura costarricense. En Estados Unidos cuenta el repertorio americano con mucha simpatía. En las bibliotecas públicas, en la Biblioteca del Congreso, en universidades e instituciones culturales se le conoce. Por cierto, que en la Biblioteca del Congreso de la Unión está la colección del repertorio americana, que fue formada con cariño cordial por don Máximo Fernández. Para los yanquis estudiosos, el repertorio ha sido un buen material de investigación. Don Joaquín fue un agudo pensador antiimperialista. En 1938 publicó el siguiente comentario en el periódico La Tribuna con respecto a nuestras relaciones con los Estados Unidos. El nuevo imperialismo para nuestros pueblos viene encubierto en el guante de seda del tratado comercial. Esta y otras opiniones llenas de actualidad de don Joaquín García Monge han sido conjuntadas en la edición que hoy presentamos en Punto y Coma del libro Leña para el Fuego, grandes declaraciones a la prensa. Encuéntrelo en las librerías de la UNED. Nos encontramos desde la Mediateca en la Alianza Francesa en el centro de San José.